Hello guys, I hope you are so good. Today's class is about past simple. In this case, our auxiliary is going to be did. Okay, let's start. In here, we can see some translation of this. In this case, you have to take into account that the auxiliary did is going to be used with all the personal pronouns and with all the subjects. Como pueden ver acá, señores, el did es nuestro único auxiliar y en comparación con el presente simple utiliza dos auxiliares, do y das. Y en el pasado simple solamente utilizamos el did. Ok, eso quiere decir que al tener un solo auxiliar, todos los sustantivos, todos los pronombres y todos los sujetos se usan o son usados con este auxiliar. En la forma afirmativa del auxiliar did no aparece, al igual que en la forma afirmativa del presente tampoco aparece ni el do ni el das. ¿Qué hacemos acá? Cuando utilizamos la forma afirmativa en los verbos, como no aparece el did, nuestro verbo tiene que ir en pasado para que podamos tener algo que nos indique que esa oración está en pasado. Entonces, utilizamos la terminación ed siempre y cuando los verbos sean verbos regulares. Los verbos regulares los podemos encontrar, los que vamos a utilizar ahorita, los encontramos en el primer archivo de esta semana, que es el de vocabulario. Ok, vamos a continuar nuestra clase. Existe un amplio conjunto de verbos que no cumplen con esta condición de la terminación ed. ¿Cuáles son esos? Esos son aquellos llamados verbos irregulares. ¿En dónde los encontramos? También los vamos a encontrar en el archivo de vocabulario que fue entregado el día 1. La única forma de saber cuándo es un verbo regular es aprendiéndose los verbos irregulares, perdón. Es aprendiéndose los verbos irregulares. Una vez que nos los memoricemos, que ya sepamos cuáles son, por lo menos los 20 que les envié, ya sabemos cuándo tenemos que utilizar ed y cuándo no. Así de sencillo. Ok, vamos a continuar. Aquí vemos los tipos de oraciones que normalmente tenemos. Tenemos oraciones afirmativas, oraciones negativas, oraciones interrogativas y las interrogativas negativas que son menos usadas. Ok, las afirmativas como siempre utilizamos nuestro sujeto y nuestro verbo, en este caso, como ya dijimos, un verbo que termina en ed si el verbo es regular. En la negativa es muy parecida a las de siempre, simplemente que nuestro auxiliar en vez de este caso no va a ser ni do ni does, sino did. Entonces sería I did not play. Pero también podemos negar de otra forma. Ya ustedes saben cuál es, ¿cierto? Yo puedo, si yo quiero, aquí no coloco did not, y sí puedo colocar didn't. D-I-D-N apóstrofe T. Didn't. I didn't play. Y así con cualquiera de ellos. Entonces tengo esta forma de negar que es sin contracción y esta forma de negar que es aquella contraída. Ok, para hacer la pregunta o para hacer la oración interrogativa, lo primero que voy a necesitar es mi auxiliar did y luego nuestro sujeto, este I que tenemos aquí en este caso, y luego nuestro verbo. El verbo siempre va a ir en su forma base, siempre va a ir en su forma infinitiva cuando tenemos un auxiliar. Recuerden, aquí tenemos el auxiliar did, que es en la negativa. ¿Cómo está el verbo? En su forma base. ¿Vieron? Play. Aquí tengo mi auxiliar y ¿cómo está el verbo? En su forma base. ¿Cierto? Pero aquí, como yo no poseo ningún auxiliar en la afirmativa, no hay auxiliares, por eso es que mi verbo tiene que estar ¿en qué? En pasado. Muy bien, ¿para qué? Para que la persona sepa que estamos hablando en pasado. Porque nosotros podemos saber que una oración esté en pasado de dos formas. Podemos ver la expresión de tiempo, por ejemplo, diga yesterday, ya sabemos que yesterday, I played yesterday, y ya yo sé que yesterday significa ayer y por ende ya yo sé que esta oración está en pasado. Pero si es en este caso que yo no tengo nada, si yo pongo I played soccer, yo jugué fútbol, ¿cómo yo sé, sin traducirla, cómo yo sé que esto está en pasado? Porque yo lo puedo reconocer por esta terminación ed. ¿Sí? Muy bien. En este caso, en la negativa y en la interrogativa, no es necesario que yo coloque nada
no tengo la necesidad de colocar ed. ¿Por qué? Porque ya yo tengo mi auxiliar que me indica que está en negativa y en esta también. Ok, espero que hayan entendido esta parte. Vamos a continuar. Aquí tenemos los usos, un poquito de teoría para que tengamos esto en cuenta. Lo utilizamos normalmente para acciones en pasado en donde indiquemos un tiempo específico. Por ejemplo, I bought this car last year. Yo compré este carro y aquí estoy especificando que fue el año pasado. Pero también lo podemos utilizar para situaciones en el pasado en donde no determinemos el tiempo. Por ejemplo, they used pencils and paper. Ellos usaron lápices y papel. Aquí no está diciendo cuándo. Simplemente sabemos que está en pasado por la terminación de este verbo. Muy bien. También lo utilizamos para expresar hábitos que teníamos en el pasado. Por ejemplo, esta dice, they never drank alcohol. Ellos nunca bebieron alcohol. ¿Sí? Y también otro uso es puede servir para expresar una condición improbable. Ya saben que improbable es que no es seguro que pase, o muy muy poca seguridad de que pase una acción. Aquí tenemos, if I saw her, I should speak to her. Si la viera, le hablaría. Pero como no sabemos si la vamos a ver o no, entonces por eso se habla de esta manera. Esta expresión es un poco más complicada, o este uso es un poquito más complicado y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya que vimos el pasado con el verbo did, vamos a ver el pasado con el verbo auxiliar be. Es prácticamente lo mismo y esta es un poquito más sencilla. La fórmula es igual, sujeto más el verbo to be, sujeto más el verbo to be más la negación, o lo puedo hacer de esta manera, que es con contracción. Y para la forma interrogativa siempre se coloca primero el auxiliar, que vendría siendo nuestro verbo to be, y luego nuestro sujeto. Ok, ahora continuemos. Ahí tenemos una serie de ejemplos con todos los pronombres personales y le vamos a indicar que este tiempo normalmente lo utilizamos para expresar trabajos o lugares en los cuales estuvimos en el pasado, por supuesto, todo. Aquí tenemos la fórmula para hacer las oraciones, ya sea afirmativa, la negativa o la interrogativa. Como ya les expliqué, sujeto, verbo más un complemento, siempre opcional. Sujeto, verbo más un complemento. Aquí este verbo, recuerden que como estamos en negativa, tenemos que negarlo. Ya puede ser la forma separada o de la forma en contracción, contraída. Ya saben que nuestros verbos en pasado del verbo to be es was y were. El was va a trabajar, recuerden siempre. Vamos a hacerlo acá. El was siempre va a trabajar con el I, con el ¿quién más? Con el she, con I, con she, con he y con it. Entonces, estos trabajan ¿con quién? Con el was. Muy bien. Was y was. Muy bien. Y el resto, que es you, we, they, el resto me va a trabajar con el were, que es este que tenemos acá. Tienen que tener eso muy en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de estas. Vamos a ver acá un ejemplo de la afirmativa. Primero empezamos con nuestro sujeto, ¿cierto? Que vendría siendo I. Luego nuestro verbo to be, que vendría siendo was. Y luego nuestro complemento, doctor. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a uno negativo. Sujeto, verbo to be negado, más el complemento. Tengo mi sujeto que es you. Mi verbo to be negado, en este caso es weren't, porque está siendo contraído. Y mi complemento. Y en el último caso, en la pregunta, tenemos el verbo to be más el sujeto más el complemento. Sería el verbo to be, mi sujeto y mi complemento. Aquí tenemos unas cuantas expresiones de tiempo. Ya yo en la clase anterior le di algunas. Aquí hago un poquito de uso de ellas. Para recordarles, last night, last summer, last year, last week, years ago, 2 days ago, yesterday, que es la más común, una de las más comunes. Ok, chicos, espero que hayan entendido todo. Goodbye, take care, cuídense.